Despierta tu potencial con cada sorbo de inspiración. Hola a todos y bienvenidos a Café con Propósito, un espacio donde convergen la pasión por el conocimiento y el deseo de crecer juntos. Soy Carelis, tu anfitriona, una apasionada de la vida en todas sus facetas. En Café con Propósito exploraremos juntos una amplia variedad de temas que seguro serán de tu interés. Cada episodio será una taza de café cargada de consejos prácticos e historias inspiradoras que te ayudarán a conectar con tu propósito. Tú estás trabajando, no sé si te pasa a ti, pero hay diferentes tipos de personas cuando les da como ansiedad. Entonces, hay personas cuando les da ansiedad, dejan de comer. En mi caso, cuando tengo ansiedad, como, comienzo a pica. Ya, claro, yo te voy a hablar en el ámbito de, porque soy claramente la persona que no hay que ser. Entonces, yo voy a tocar ese ejemplo. Ya, Te voy a decir como que yo literalmente, o sea, en el trabajo paso comiendo todo el tiempo. Paso picando y tonterías. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué me recomendarías? Porque una vez a mí me dijeron como que, bueno, si tienes tanta ansiedad, cómete, ¿cómo se llama? No es frutos secos. Frutos secos, exacto. Pero son muy calóricos. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, como 15 frutos secos. El cosito de 100 gramos aporta como 400 calorías más o menos, 500, entre 400 y 500. Yo te voy a decir frutos secos, tú me dices eso. Todo el mundo sabe que es un shake. Sí. ¡Coño! Real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Propósito. El día de hoy tengo una invitada excelente. Les presento a Ashley. Ella es magíster en nutrición en salud pública. Ashley, bienvenida a Café con Propósito. Muchas gracias, Carelis, por la invitación. Para mí es un placer, de verdad, poder estar acá y poder colaborar en el fondo con un granito de arena para cada una de las personas que escuchan. Sí, tal cual. Y en realidad Ashley está aquí porque queremos hablar de un tema que a la final no le damos tanta importancia de día a día, como es el tema de la nutrición. Y para mí este tema es tan importante en el sentido de que no sabes cuántas personas me dicen siempre de como que, oye, aliméntate mejor, come tal cosa, que no sé qué. Y a la final, ya después de que caes en conciencia de que te está afectando, no lo ves, ¿no? Entonces, pero toco ese tema porque siempre hay una frase que creo que todos aquí nos sentimos identificados y es el tema de, es que no tengo tiempo para cocinar. Entonces, sí, no, cuéntame, es la típica frase. Sí, ese es un temazo, ¿ya? Porque en el fondo actualmente la vida en general de las personas está tan ocupada, tienen muchas actividades durante el día, deportivas, sociales, laborales, reuniones, etcétera, que en el fondo hace que la alimentación, el tiempo para la alimentación sea muy acotado y sobre todo el cocinar sea muy difícil. Mucho. Porque en promedio cocinar lleva una hora y media, tal dependiendo cual. Incluso el tipo de alimento que uno quiera cocinar. Sí. Entonces, dentro de la vida acelerada en el fondo que llevamos, me incluyo en eso, claro. Se vuelve muy difícil. Entonces, sí. En el fondo, ¿qué nos puede ayudar? Lo principal es la palabra organización. Sí, yo creo que todos, me incluyo, dirán, qué difícil, ¿cierto? Demasiado. Muy difícil poder organizar. Pero lo importante es comenzar. Eso es lo primero. Empezar por algo. Siempre va a ser un poco mejor que ayer. O un poco mejor que la semana anterior o el mes anterior. Y en el fondo va pasando el tiempo y no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya logremos una organización total. Pero el primer paso siempre es comenzar. Ok. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo empezar a organizarme? Lo primero que tengo que hacer es poder, en el fondo, planificar mi semana acorde a las actividades que yo voy a hacer, porque en el fondo el estilo de alimentación, el tipo de alimentación, afecta con diversos ítems o diversos temas. Entre ellos, por ejemplo, mis actividades que yo tenga durante la semana, estudios, reuniones, vida social, cumpleaños, celebraciones, etc. Los horarios
el factor clima, que también influye mucho en caso de que Imagínate. vaya a ser una semana donde hay un elevado calor o una semana que sea un poco más fría o en general temperaturas más o menos promedio, acorde obviamente a cada país de las Claro. personas que nos escuchan. Pero en el fondo, lo importante es darse un momento para poder ver cómo se viene la semana en todos esos ítems. ¿Al principio va a costar? Sí. ¿Es Ya, difícil? Sí, pero hay que comenzar por algo. por supuesto. En el fondo, ya organizamos la semana, acorde a las actividades, vemos qué alimentos vamos a necesitar para eso, qué se me antoja o qué me gustaría, por ejemplo, poder comer esa semana y poder en base a eso planificar una lista de compras. Ok. Ya, obviamente previo una revisión a la despensa, porque es muy importante conocer todos los alimentos que tengo tienes? disponibles Sí. en mi despensa y en base a eso poder igual guiar, ver qué ingredientes tengo, cuáles son los que me falta. Eso va a mejorar no solamente el ítem como alimentación, sino también el ítem de evitar el desperdicio de alimentos que se Correcto. genera, que no sé si a ustedes, pero suele pasar mucho de que hay mucho desperdicio o demasiado desperdicio de alimentos producto de que el alimento se vence, los vegetales, las frutas o verduras se Que se vencen descomponen súper rápido. muy rápidamente porque en el Exacto, se fondo descomponen, sí. generalmente se elaboran compras sin previa planificación. Exacto, es que claro, tú vas al súper y claro, como no sabes qué vas a comer, comienzas a coger lo primero que ves o lo primero que te gusta. Entonces, por ejemplo, en ese caso que tú dices, hay que planificar, pero por ejemplo, en mi caso en particular, o sea, ¿cómo planifico el alimento? O sea, lo que me imagino ahora, y ya me corregirás, si es el hecho de, ok, veo un libro de recetas y veo como que quiero cocinar en esta semana y en base a eso compro o cómo me planifico, porque claro, si tú me dices a mí, bueno, hay que planificar tu comida, pero claro, al final yo no sé, o sea, voy a coger lo que me gusta, ¿sabes? Voy a decir, bueno, ok, de verduras, tomate, de esto, tal cosa, y el resto, galletas, papitas, ¿sabes? Porque es lo que me gusta. Entonces, al final, ¿cómo planificas en base a la poca información que tienes o en base a tus gustos también? ¿Cómo lo podremos hacer? Exacto. Lo primero, dejar en claro que a veces nuestros gustos personales no siempre van a ser poco saludables. Igual van a haber alimentos en el fondo que nos encantan y que son nutritivos también. Ok. ¿Ya? Vale. Y, por ejemplo, empezar a pensar lo que yo mencionaba anteriormente, que cómo va a estar mi semana en general. Si es que yo voy a querer consumir tal vez leguminosas o tal vez más ensaladas, por ejemplo, acorde también al factor climático, porque en el fondo ya uno igual después se tiende a conocer sus gustos personales en el fondo de ya, cuando un día está con exceso de calor, yo de preferencia prefiero, no sé, comer una ensalada y qué ensalada con estos ingredientes. ¿Ya? En el fondo, lo importante o lo que me lleva a tener una alimentación balanceada es que se genere en el fondo un balance de la alimentación. Y eso yo lo hago tratando de incorporar los distintos grupos de alimentos. Vale. ¿Ya? Nosotros en el fondo tenemos distintos grupos de alimentos: cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, huevos, lácteos, etc. Y en base a cada grupo de alimentos, cada grupo me va a aportar diversos nutrientes que son similares dentro de ese mismo grupo. Entonces yo puedo ir jugando con los tipos de alimentos que están dentro de ese grupo y así poder generar un balance de mi alimentación. Vale, o sea, pero igual necesitas tener una previa información, ¿correcto? Exacto, ¿no? Exacto. Y ahí generalmente lo que se recomienda es asistir en el fondo donde un profesional nutricionista, porque por supuesto, eso es fundamental, porque cada uno es una persona única que tiene necesidades nutricionales únicas, estilos de vida únicos, actividades, etcétera, que en el fondo nos van a llevar a tener un tipo de necesidad nutricional específica. Y eso en el fondo lo trabajamos ya más profundamente con un profesional. En el fondo,
lo que yo menciono es netamente de la generalidad, porque igual hay Ajá. que tener en consideración otros factores, Claro. estilo de vida, presupuesto, que es muy importante, disponibilidad acorde a, por ejemplo, cada uno de los países, de las Ujú. personas que nos están escuchando en estos momentos, Claro, que sí, igual sí. la disponibilidad de recursos es completamente distinta en cada uno. Ajá. Y además, otros factores que podemos ir agregando que nos van a hacer tener en el fondo un resultado único para cada persona. Y eso en el Ok. fondo se trabaja Con un teniendo la, profesional. exacto, teniendo la guía o la orientación de un profesional nutricionista Claro. que esté como capacitado acorde a mi estilo de vida. Si es que yo soy deportista, si es que yo soy tal vez una persona un poco más sedentaria o un poco más activa, etcétera, acorde a cada Ok. uno de nuestros estilos. Bueno, sí, es verdad. Al final, como comentaba al inicio, o sea, es que siempre dejamos como en la última lista la nutrición, pero por ejemplo, es muy importante, pero en el caso de que, por ejemplo, personas que son sumamente ocupadas, ¿no? Y que no están conscientes todavía del tema de qué tan importante es la nutrición en tu vida. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, más que nada, para estas personas? O la pregunta en realidad sería, ¿qué tanto afecta el poco balance nutricional en nuestro día a día? Afecta mucho, por ejemplo, o demasiado en el hecho de que yo no me alimente balanceado o nutritivo, Ok. ¿ya? Porque en el fondo cada alimento a mí me va a aportar un nutriente, un mineral o algo específico. Entonces, cuando yo tengo una alimentación balanceada, nutritiva, eso va a hacer que mi cuerpo esté más enérgico, porque va a tener Claro. acceso a una mayor cantidad de vitaminas y minerales. En cambio, por ejemplo, si yo tengo un déficit nutricional, que mi Ok. alimentación es muy baja en nutrientes en general, en vitaminas y minerales, voy a estar más fatigado, voy a estar más cansado, con muy poca concentración. Entonces, eso en el fondo igual termina de alguna u otra forma afectando otros ítems de lo que se transforma en nuestro día a día. Incluso hasta de repente nuestro estado de ánimo, cuando nos saltamos alimentos o cuando mi alimentación ha estado muy bajita en nutrientes, Real, sí, igual sí, afecta de alguna u otra forma sí, sí. mi día a día. Entonces, la base en el fondo de todo viene siendo la alimentación. Tal cual. Y mira que es verdad, ¿no? Porque no sé si has escuchado que hay personas que siempre dicen como que, no, ahorita no me hables porque no he desayunado. Y si yo no como, me pongo de mal humor. O sea, hay siempre ese tipo de frases, pero al final no nos damos cuenta, ¿no? Que tan importante. Y me llama la atención que tú dices el tema de que, claro, nos sentimos frustrados, cansados, pero pasa, y me pasa, en este caso de que a veces, claro, duermes tus 8 horas y tú dices como que, bueno, has descansado súper bien, pero te levantas cansado. Y nunca te pones a pensar de que, claro, me he estado alimentando mal. O sea, siempre lo tornas a otros factores que no a la nutrición. Y, por ejemplo, en este caso, a veces también tenemos a confundir ciertos alimentos que son rápidos y creemos que porque tienen, no sé, me invento, carne, entonces, ya tiene proteína tal cosa, tiene, ok. Pero, por ejemplo, estos alimentos que son procesados, ¿no? Que al final son rápidos de adquirir, rápidos de hacer, porque ya están casi que hechos. Entonces, por ejemplo, estos alimentos de este tipo, ¿tú los consideras que son saludables? O sea, ¿se los puede incluir? Porque teniendo en cuenta que tenemos un estilo de vida súper rápido y tenerlos así todos enlatados, ¿es correcto que igual los terminemos usando? Eso en el fondo es igual bastante subjetivo, por decirlo de alguna forma, porque hay muchos tipos de alimentos y hay categorías en el fondo dentro de lo que son los alimentos procesados en general. Ok. Yo lo que sugiero en el fondo es entrar a revisar en el fondo qué tipo de alimento estoy comprando, a darse el tiempo. Yo sé que es difícil de repente, pero en el fondo ya es todo práctica. Yo voy mirando las etiquetas de los alimentos en los supermercados y ya me voy a ir cada vez dando cuenta informando y dando cuenta de distintos factores o ítems que son importantes para mí o que yo considero que van a ser importantes para mí. Por ejemplo,
tratar de evitar los alimentos que son muy altos en grasa saturada. Vale. Por ejemplo, evitar alimentos que son muy altos en sodio o muy altos en azúcar. Pero, ¿cómo yo obtengo esa información? Netamente en la información nutricional. Okay. Y en el fondo sí está bien. Al comienzo va a ser un poco difícil poder revisar las etiquetas, nos va a llevar un poco de tiempo, pero ya después vamos a ir asociando marcas, productos, tipo de alimento en general. ¿Ya? ¿En qué me tengo que fijar? Que en el fondo evitemos el consumo excesivo de los alimentos altos en azúcares, altos en grasa saturada y altos en sodio, que en el fondo, a fin de cuentas, y con su consumo excesivo y a largo plazo, termina generando enfermedades que obviamente no nos van a afectar a nuestra vida en el fondo. Tal cual. Exacto. Mira, que justamente a mí me pasa esto también ahora que hablaba en relación a los enlatados y todo esto, los procesados como tal. Pero te comentaba esto porque, claro, normalmente como son tan rápidos de usar, y a mí me pasa también, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, ¿no? Yo siempre llevo algo para picar, ¿no? Porque no sé si le pasa al resto de personas, pero a veces cuando te da como que todo el mundo dice, ay, no, es que es ansiedad, ¿no? Tal cosa. Hay gente que con ansiedad se les quitan las ganas de comer y otras personas como yo, que con ansiedad más comemos, ¿no? Y siempre soy como que llevarme, no sé, galletitas y ando todo el tiempo picando porque siempre me da hambre. Entonces, y claro, no estoy pensando en ay, va a ser nutritivo, no, simplemente es como para que mi estómago ya no haga bulla. Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho como que no comas galletas, eso es mucho dulce, no sé qué, come ay, se me fue, estas semillas, frutos secos, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo ves el hecho de utilizar frutos secos? ¿Siempre está bien utilizarlos o hay otra forma? ¿Qué snacks se podrían utilizar? Por ejemplo, lo que pasa mucho con en general las personas que tienen una vida muy acelerada es que siempre van a lo más rápido. Sí. Porque en el fondo tienen muy poco tiempo para alimentación, entonces van, toman y es lo primero que está disponible. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Y vuelvo al tema de la organización, por ejemplo. Cierto que en general, en promedio, una comida puede estar lista en 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo lo que yo vaya a realizar. Entonces, si yo, por ejemplo, en ese tiempo destino no solo a preparar un tipo de comida para un día, sino que lo destino para 2 o 3 comidas, también puedo incluir, por ejemplo, picado de fruta y de verdura. Okay. Si yo, por ejemplo, esa fruta la voy picando o esa verdura la voy picando en, no sé, por ejemplo, palitos de verduras, y yo siempre lo tengo disponible, por ejemplo, para consumo inmediato, eso, por ejemplo, es una buena estrategia para poder tener distintos tipos de snack. El fruto seco es un alimento saludable. Me aporta grasas saludables, por decirlo de alguna forma. Pero también lo ideal es que yo vaya teniendo distintos tipos de snacks diversos para que sea variado, porque en el fondo, si bien tengo que ir viendo durante el día, por ejemplo, mi planificación de la alimentación, ya tal vez mi plato de almuerzo, por ejemplo, fueron a base de verduras. Un budín, por ejemplo, una tortilla, alguna verdura con acompañamiento. Entonces ya, por ejemplo, tengo un aporte de verdura. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos tal vez incluir el fruto seco. Pero, por ejemplo, si yo tuve otro tipo de almuerzo o tipo de alimentación en el fondo en ese día y encuentro que en mi día me falta fruta o me falta verdura, tal vez pudiese ser, por ejemplo, otra opción de snack. Entiendo. Alimentos que si yo los dejo en recipientes que sean como de rápido acceso, eso va a hacer que yo no pierda tiempo en estar preparando porque ya va a estar listo. Tal cual. Exacto. Entonces, ay, me encanta. Entonces, a fin de cuentas, todo va a la base de poder organizarme. Sí, va a ser difícil, pero podemos partir de a poco, con pequeñas metas. Poder planificar, por ejemplo, de a poco mi alimentación, poder elegir un día, porque
hay personas que tal vez tienen más tiempo los domingos, otras personas que tal vez tienen más tiempo un día hábil de la semana, y así. Cada persona tiene un estilo como de vida o una agenda en el fondo diferente. Entonces, darse el tiempo de revisar qué día me acomoda más y poder planificar para 1 o 2 días. Ya eso va a ser mejor que la semana anterior y mejor que el mes anterior. Y después de a poco ya voy a ir viendo cómo va mejorando en el fondo todo lo que yo voy alimentándome, me voy sintiendo mejor, más enérgico, más nutritivo, me hace, por ejemplo, rendir mejor, tal vez en los estudios, tal vez en el ámbito laboral, por ejemplo. Todo eso va sumando. Entonces, mi consejo netamente es comenzar. Aunque sea un día, va a ser mejor en el fondo que la semana anterior. Tal cual. Yo creo que tocas también el tema de, o sea, de comenzar y el tema de planificar como tal. No sé si actualmente, aquí en España, acá estamos ahora acá, por ejemplo en tu país, en Chile, en Ecuador, no sé, pero en mi país siempre hacían mucho el tema de la nutrición con los niños, ¿no? Siempre como que qué importante que los niños se alimenten bien, ¿no? ¿Es realmente más importante la alimentación en la etapa de niñez que en la etapa de cuando uno ya está adulto, en la parte laboral? ¿O deberíamos igual mantener el mismo grado de importancia? ¿Cómo lo consideras tú? O sea, una alimentación nutritiva es importante en todo el ciclo vital. ¿Ya? Desde que nacemos hasta que ya somos adultos mayores. Eso es muy importante. En toda etapa del ciclo vital, una alimentación tiene que ser lo más balanceada y nutritiva acorde a cada acceso que tenga uno disponible. Pero sí, ¿dónde marcamos, por ejemplo, la infancia? En la infancia se generan los hábitos de alimentación. Entonces, en el fondo, así como los niños aprenden a realizar todo tipo de actividades, leer, escribir, andar en bicicleta, etcétera, también aprenden a alimentarse. Y eso es algo que está muy en el rincón o lo dejamos como al final, pero en el fondo ese niño o niña que aprende hábitos saludables desde la infancia va a ser un adulto que se va a alimentar de forma saludable. Porque está acostumbrado, por ejemplo, a poder balancear su alimentación. Entonces sí es fundamental en los niños poder generar hábitos saludables, porque así van a ser adultos saludables. Adultos responsables. No, es muy cierto al final, o sea, tiene todo el sentido del mundo, por eso siempre se enfocan más como en los niños y en las madres, ¿sabes? De que sepan cómo hacerles la lonchera y todo, ¿no? Y en base a eso, por ejemplo, en este caso de que, en los niños, claro, al final siempre está como que la mamá, el papá les ayuda con esto, pero por ejemplo, a nivel de adultos como tal, ¿hay ciertos productos que tú consideres como nutricionista que tú digas, esto sí o sí tienes que comer, o sea, no puede faltar? Porque claro, al final, por ejemplo, pasa mucho que hay muchas personas, por ejemplo, cuando he acompañado a algún familiar a ir al médico, entonces te dicen, tienes bajo los niveles de grasas saludables, ¿ya? Pero es como que, bueno, no está mal, o sea, no lo ven como que, ay, qué grave, ¿sabes? Entonces, no sé si hay productos que digas, sí o sí tienen que estar en nuestra dieta diaria. En general, lo más importante dentro del acceso económico de cada persona, poder adquirir de todos los grupos de alimentación, balanceado durante la semana. Porque en el fondo, cada alimento que forma parte de ese grupo de alimentos, o sea, grupo alimentario en general, nos va a aportar un nutriente, un mineral o vitamina en general distinto. Entonces, si yo tengo una alimentación variada, eso me va a hacer adquirir de todo tipo de nutrientes y va en el fondo a nutrirme. Entonces, más que un alimento específico, lo importante es que la alimentación sea variada. Entiendo. Entonces, por ejemplo, en la otra pregunta que también tenía es que justamente lo estábamos comentando, es el hecho de, yo siempre he dicho que el tema de la concentración y todo a mí no es mi tema, porque se me olvidan las cosas como tal. Y te contaba justamente de que en mi país había un comercial con el tema de la sardina.
¿no? De que siempre era como que comes sardinas y eres olvidadizo, comes sardinas y no tienes concentración. Entonces, es real esto porque, claro, al final era un comercial, ¿no? Que lo hacían en base a la marca como tal. Pero había un trasfondo de que sí hay tal vez alimentos que te ayuden específicamente con algo en tu estilo de vida como tal. O sea, es que en general lo que pasa con eso es que una alimentación poco nutritiva me va a llevar a tener, a fin de cuentas, fatiga, por consiguiente, poca energía, que me va a llevar a tener poca concentración. Ok. Entonces, en el fondo, todo va de la mano de una alimentación balanceada, nutritiva y variada, me va a llevar a tener una mejor concentración en general. Okay. Porque si bien la fatiga, el cansancio, etcétera, pueden tener diversos orígenes, lo importante es que en lo que nos tenemos que enfocar, que la alimentación no sea uno de esos factores. Okay. Que en el fondo siempre lo dejamos como última opción el tema de la alimentación, pero es la base que nos va a llevar, por ejemplo, a tener un día productivo, un día que nos haga sentir cómodos con lo que nosotros queríamos hacer ese día, acorde a nuestras actividades. Entonces, en el fondo, todo se basa en tener la alimentación variada, porque el grupo de nutrientes en general me va a llevar a tener una concentración mejor. Okay. ¿Sí? Sí, me queda claro. ¿Sabes qué? Ahora que lo dices, es que cada que habla se me ocurren preguntas. Ahora que dices que es importante que estén todos los alimentos, por eso te preguntaba de si es necesario que hayan unos en específico que no puedan faltar. Pero, por ejemplo, en este caso, las personas que son veganas, vegetarianas, yo qué sé, porque al final, por ejemplo, no comen carne. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas personas, yo no sé exactamente cómo funciona como tal, nunca lo hice y no podría. Mi respeto para los que lo logran, yo necesito carne en mi vida. Pero, por ejemplo, ese tipo de personas que al final, claro, hay ciertas cosas que no consumen. Entonces, yo sé que las puedes sustituir, pero sustituir, por ejemplo, la carne por, yo qué sé, no sé, un grano, ¿es lo mismo al final? O sea, es que lo que pasa es que los alimentos, en este caso ya más a nivel proteico, existen alimentos de alto valor biológico y alimentos de bajo valor biológico. Entonces, los aportes en el fondo van a ser diferentes. Pero lo más importante es que, acorde al tipo de alimentación que yo decida tener, que está bien, lo más importante es que siempre sea acompañado de un profesional nutricionista, porque en el fondo no solamente va si yo soy vegetariano, carnívoro o vegano, sino que también va en el balance de la nutrición. Una persona carnívora también puede estar malnutrida, como así también un vegano puede estar muy bien nutrido, pero todo depende de el acceso a la información de la alimentación que yo tenga, el acceso al complemento de los nutrientes que se hacen para potenciar los aportes nutritivos. Y en el fondo, si yo quiero ser carnívoro, está bien. Si yo quiero ser vegetariano, también está bien. Y si yo quiero ser vegano, también está bien. Es decisión en el fondo como más personal de cada uno acorde a sus creencias. Pero para los tres, lo más importante es estar acompañado de un profesional nutricionista. Porque en el fondo, acorde al estilo de vida que yo pueda tener, me va este profesional a poder orientar en qué estoy bajo. Claro. Porque sí, existen, por ejemplo, suplementos de vitamina, podemos generar combinaciones en los alimentos que van a potenciar, por ejemplo, su absorción, pero esa claramente es información que no siempre está disponible. Por lo tanto, los profesionales que tienen más conocimiento de este caso son los profesionales nutricionistas. Entonces, lo ideal es que si yo tomo una decisión acorde a mi estilo de vida, sea acompañado, para que en el fondo alguien los acompañe, los guíe, los oriente en cómo ir mezclando nutrientes para en el fondo llegar a este balance nutricional. Que es lo que queremos lograr. Y tengo la duda cuando dijiste que hay alimentos que tienen un bajo nivel biológico. Bajo valor biológico. ¿Qué significa un bajo o alto valor biológico? Es que en el fondo este alimento se va a absorber, o sea, se va como a procesar
Vale. En mayor cantidad. Ok. O sea, menor aporte puede ser que me aporte más nutriente. O sea, menor aporte en cantidad. Sí, menor gramaje me puede aportar tal vez mayor cantidad de ese nutriente. O sea, ese nutriente específico se va a absorber en mayor cantidad y se puede reutilizar, etc. Y este alimento de bajo valor biológico, en el fondo, voy a necesitar mayor cantidad o mayor gramaje, por decirlo así, de este alimento. Para que funcione. Para que funcione, más que para que funcione, para que se absorba tal vez la misma cantidad. Entiendo. Pero yo puedo, ese alimento, mezclarlo con otro que va a potenciar que su absorción sea mayor. Vale. O sea, que en vez de absorberse así, se absorba así. Okay. Pero esa en el fondo son combinaciones de alimentos que se potencian, así como también hay otros alimentos que van a hacer que se absorba menos. Wow. Entonces, yo tengo que evitar consumir esos alimentos en un periodo de tiempo determinado porque van a interrumpir la absorción. Por eso es importante, porque en el fondo en gustos alimentarios eso es una variación increíble. Tal cual. Entonces, por eso es importante como igual asistir donde colegas, etcétera, para que los puedan orientar. Claro, porque al final no sabes cuál, o sea, es la primera vez que escucho esta definición de valor biológico. Claro, porque al final siempre asocias cantidad con lo que en realidad va a ser en tu cuerpo. Exacto. Y los aportes son totalmente distintos, las porciones son muy diferentes. Entonces, por eso... Interesante. Sí, es totalmente interesante. Entonces, lo ideal es eso, es poder ser orientado y ser guiado, porque los gustos alimentarios son completamente distintos, el acceso a los recursos también, a los recursos, materias primas, etcétera, también van a ser diferentes. Claro, y los dependiendo del país y todo. Exacto. Y también, obviamente, en la parte laboral o estudiantil. Hay días y días, hay días que, no sé, las personas estudian una jornada un poco más larga, una jornada un poco donde tienen más espacios. Entonces, así uno va, por ejemplo, adaptando esta alimentación a cada uno. Perfecto. Y Ashley, también justamente en relación a esto, el tema de que te tocaba de que, bueno, hay de que es vegana, que es vegetariana, etcétera, etcétera. Ahora también, no sé, de un tiempo acá, no sé si es moda o qué, pero han venido el tema de las dietas. Ya, ahora a todo le han puesto nombre barra dieta. Por ejemplo, mi mamá es fanática de la dieta keto y hay dieta de no sé qué. O sea, es que siento que ahora hay dietas hasta simplemente porque tomas agua ya es una dieta. Entonces, en base a lo que venimos hablando, de que es muy importante, o sea, tocar todas las categorías, por así decirlo, de los productos, tanto lácteos, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este tipo de dietas que al final te hacen suprimir, pero no estoy segura, pero por ejemplo, sé que hay una dieta que no tienes que consumir absolutamente nada de azúcar, pero nada. Entonces, hay otras que también, que no tienes que consumir tal cosas de proteínas, no sé qué. Entonces, hay tanta variedad de dietas ahora que al final escuchas tanto, ya sea por temas de redes sociales o yo qué sé, que no te informas realmente cómo funcionan, pero ¿tú consideras que igual estas dietas es correcta hacerlas? Desde mi punto de vista muy personal, yo encuentro que una restricción alimentaria excesiva no nos va a hacer bien a nuestro cuerpo, porque en el fondo nosotros necesitamos tener un balance. Y en el fondo, ese balance a veces es porque necesito bajar de peso, porque por algún motivo X, o bien otras personas tienen diversas situaciones, etcétera, que necesitan tal vez reducir peso, pero a veces la restricción alimentaria no es la solución. Por eso es importante siempre estar rodeado de un equipo médico o en este caso de algún nutricionista que nos pueda orientar en eso, porque a veces estas restricciones excesivas, muy restrictivas, a veces hay personas que solo toman agua durante el día tal cual. de forma voluntaria. Eso es muy importante. Entonces, esas restricciones alimentarias nos van a generar un déficit de nutrientes, porque a veces
en internet hay mucha información que no sé ni de dónde viene. que en el fondo desinforma a las personas. Entonces lo importante es que si yo voy a buscar información, sea en páginas en el fondo que sean fidedignas, que tengan base científica, que eso es lo más importante, que yo lea, me eduque respecto a lo que yo necesito hacer. Claro. Vea cuáles son mis metas, mis propósitos, etcétera, y en base a eso pueda buscar información, pero siempre en una página o en alguna red de información que sea fidedigna con base científica. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Buscar la información que sea, obviamente, con validez científica. Claro. O sea, al final es que no es lo mismo, porque te digo, o sea, te lo comento porque imagínate, yo soy del mundo del marketing y veo cantidad de influencers que porque ya están súper así con el mega cuerpazo, entonces dicen, tienes que consumir esto porque la dieta del agua me ayudó a tal cosa, y la gente pero le pone así como una ley en su vida, ¿no? Y al final, exacto, o sea, es qué importante de que la información que leas, y aparte de que la nutrición tan importante, como lo estamos viendo ahora, que te lo tomes muy a la ligera, ¿no? Sí, no debiese ser así, no debiésemos tomarnos la alimentación tan a la ligera, y también entender que cada organismo es único, que lo que le funcionó a esa persona tal vez no me va a funcionar a mí. Esa es otra. Exacto, que en el fondo cada cuerpo es diferente, cada organismo tiene necesidades nutricionales distintas, requerimientos nutricionales diferentes. Sí. Todos tenemos estilos de vida diferentes, acorde igual a lo que mencionábamos recién. Por ejemplo, acá estamos en España, en Chile, son climas diferentes, acceso a recursos distintos, porque obviamente son países muy lejanos. Por supuesto. Y en otras zonas del mundo también va a ser distinto. Entonces, hay que tener en claro de que son muchos los factores que influyen en tener una alimentación saludable y balanceada, y a veces esas dietas restrictivas que son muy excesivas no necesariamente sirven. Están correctas, claro. O están correctas. Tengo que tener un balance, porque a veces puedo perjudicar mi salud si es que no me educo bien y si es que no tengo un acceso correcto a la información. Acudan al nutricionista. Muy cierto. Y en base a eso, ya que hablamos también del tema ahora de estas dietas que se han vuelto tan virales y todo, he visto dietas que van en relación un poco al tema de que, por ejemplo, hay dietas que son mucho de ayunos. ¿Ya? De que no desayunes o no hagas, por ejemplo, la cena, porque claro, yo he escuchado mucha gente ya te digo, la mayoría de influencers, ¿no? De como que suprime la cena, porque claro, en la cena ya te vas a dormir y no sé qué, te cae pesado y no sé qué, que no sé cuánto. Y también ves por otro lado otro tipo de información que te dicen, tienes que comer 5 comidas, ¿ya? Porque claro, que el desayuno, el entremés, no sé qué, para que el estómago no te esté pidiendo cada vez y cuando. Y hay otros que te dicen, no, solo 3 comidas son necesarias, desayuno, almuerzo y merienda, y ya está. Entonces, ves tanta información y a la final, ¿cuál es lo cierto como tal? O sea, tenemos que comer 5 comidas, 3 comidas, o si se puede permitir algún ayuno, o sea, cuéntame. Exacto, mire, lo más importante en el fondo es saber que cada persona tiene un requerimiento nutricional distinto, ¿ya? Ese requerimiento nutricional en el fondo son las calorías que mi cuerpo gasta en el día, acorde a respirar, moverse, actividad física, diversas actividades que en el total me van a llevar a tener un requerimiento nutricional específico. Cada uno tiene un requerimiento nutricional diferente, ¿ya? Eso es muy importante porque tenemos metabolismos distintos, ¿ya? Cada organismo es único. ¿Qué va a ser? Lo más importante en el fondo es lograr cubrir ese requerimiento nutricional. Uy, ya, difícil, es complejo, porque obviamente primero tengo que tener acceso a saber cuál es mi requerimiento nutricional. Exacto. Entonces, yo tengo mi requerimiento nutricional y voy adaptando en el fondo la cantidad de comidas acorde a ese requerimiento nutricional. Ok.
En el fondo, y obviamente a mi estilo de vida según mis horarios, porque Claro. los horarios van a cambiar acorde a lo que ya hemos mencionado durante todo este capítulo, en el fondo, de horarios estudiantiles, laborales, reuniones, actividades extraprogrammáticas, deportivas, vía social, Etcétera. celebraciones, etc. Entonces, lo más importante es que yo durante el día logre completar este famoso requerimiento nutricional. Cuando yo en el fondo sobrepaso reiterativamente mi requerimiento nutricional, voy tal vez aumentando de peso. Okay, claro. En el fondo, lo más importante para tener un estado nutricional saludable es tratar de lograr cubrir mi requerimiento nutricional con las distintas alimentaciones. Los horarios se pueden adaptar acorde al estilo de vida que yo tenga en el día. Sí es importante que se cubra. Porque en el fondo, cuando yo consumo menos calorías y hago una restricción calórica, igual puedo generar déficit de nutrientes, que eso igual no sería recomendable. Entonces puedo ir adaptando la alimentación, porque en el fondo, y el estilo de vida y las costumbres en el fondo que uno tenga, lo más importante es que igual no se genere un espacio excesivamente prolongado en el día donde yo no tengo una ingesta suficiente de mis necesidades, que en el fondo logre cubrir estas necesidades nutricionales. Eso es lo fundamental, lograr una cobertura nutricional, que eso me va a llevar a nutrir y de forma balanceada en el fondo mi organismo. Y los horarios los podemos ir adaptando acorde a los estilos de vida, las porciones también, porque en el fondo ese requerimiento nutricional yo lo puedo ir variando acorde a distintas comidas, se divide en las comidas que yo pueda hacer durante el día, según los accesos que yo tenga. O sea, entonces, para recapitular, no es necesario de que tienen que ser 5, tienen que ser 3, o podemos tener ayunos, o sea, es dependiendo de la persona. No existe entonces una cantidad exacta de comidas. Se puede adaptar, es modificable. Es modificable. Lo importante es llegar a tener una cobertura del requerimiento nutricional. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer perfectamente 3 comidas principales y una colación. Van a depender netamente de lo extensivo que sea igual mi horario. Porque hay personas que tienen horarios más acotados y otros que tienen horarios muy acotados. Incluso hay personas que trabajan de noche. Entonces igual van a tener horarios diferentes. Entonces los horarios en el fondo los podemos ir adaptando igual, pero lo más importante es lograr en el fondo una cobertura nutricional acorde a lo que yo necesito. Ok, entiendo. Y con respecto, por ejemplo, ahora que tocas el tema de los horarios, igual hay una diferencia, por ejemplo, digamos, en mi caso, ¿no? Que yo trabajo y estudio durante la mañana. Pero, por ejemplo, un transportista o un piloto, por ejemplo, que tienen vuelos súper largos, no sé, de noche, ¿pueden comer exactamente lo mismo? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, la fruta en la noche es azúcar, que tal cosa, no sé qué, o sea, siempre como que en la noche te hacen pensar de que no puedes comer lo mismo que en la mañana. ¿Es real esto? Es que en el fondo depende la actividad en sí, porque el gasto energético que yo voy generando igual va a ser distinto acorde al oficio o la profesión que yo esté realizando. Porque no es lo mismo el gasto energético de una persona que en horario nocturno igual o en horario más en la tarde genera un gasto excesivo de energía a una persona que está más en reposo, por ejemplo, haciendo actividades que generen menor gasto. En el fondo lo importante es el requerimiento nutricional de la persona, que eso incluye todo. Entonces no es tanto que si es de día o es de noche, sino es la actividad y el requerimiento de la persona. Exacto, porque igual, por ejemplo, hay personas que trabajan en jornadas de turnos, o personas que netamente su actividad excesiva la tienen durante el día, así como también otros en horario más tarde. Entonces, se puede como ir adaptando. Lo importante es llegar y lograr cubrir este requerimiento nutricional lo más balanceado y nutritivo posible. Y pasando el tema de
ya a nivel de productos como tal, como carnes, etcétera, si nos vamos al lado de las bebidas. Ya. Por ejemplo, siempre es muy, muy recalcado de que el agua es casi que esencial en nuestras vidas. ¿Qué tanto afecta en nuestro día a día como tal? No ingerir, porque siempre te tienen aquí, tienes que tomar 8 vasos de agua. O sea, es que todo el mundo le dice 8 vasos y no sé qué, como mínimo. ¿Qué tanto afecta y qué tan real también tienen que ser los 8 vasos? ¿O es también dependiendo de la persona? Igual depende de la persona, porque en el fondo, así como tenemos requerimientos nutricionales, también Sí. tenemos algo que se llama requerimiento hídrico, que en el fondo es la cantidad de agua que cada persona necesita. En este caso, por ejemplo, tu requerimiento de líquidos diarios Sí. no es lo mismo que mi requerimiento líquido del día. O sea, no son de ley los 8 vasos. A veces puede ser más. Ok. A veces puede ser más, depende netamente de cada persona. ¿Qué es lo importante? Que yo consuma líquidos que vayan a hidratar. Generalmente los productos que vienen gasificados, en el fondo ¿Como gaseosas a eso? Gaseosas, por decirlo, Okay. no generan una hidratación. El agua, nuestro cuerpo lo necesita porque nuestros órganos en el fondo necesitan agua para funcionar. Claro. Y el agua va a distintos puntos de nuestro cuerpo a generar orina, por ejemplo. O forma parte también de las deposiciones. Y todo eso igual influye durante el día. Entonces es importante tomar este líquido que vaya a hidratar, que en el fondo el líquido base es el agua. Okay. Que en el fondo va a ayudar al mejoramiento, por ejemplo, de ciertos órganos, ¿ya? Como los riñones, por ejemplo. Tal cual. Los riñones necesitan esta agua o líquido para poder realizar su función. Perfecto. O sea, igual necesitas saber cuánto necesitas, porque claro, hay gente que también toma agua porque me dio sed. Pero es que eso no debería ser igual la identificación. No, porque de hecho, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos sed, eso ya es el primer punto que nos indica deshidratación. Claro. Es un aviso que nos da nuestro cuerpo para decir, estoy deshidratado, así como, necesito agua, por favor, denme agua. Es un aviso. Entonces, yo jamás debiese tener, por ejemplo, esa sensación de sed. Yo debiese estar tomando líquidos, por ejemplo, durante todo el día. No tenemos que llegar a tener sed. Lo ideal es que no se llegue a tener sed. Ok, perfecto. Nosotros vayamos tomando líquidos durante todo el día de forma fraccionada, que es pequeñas cantidades varias veces en el día, para que yo logre una hidratación y pueda eliminar, por ejemplo, toxinas, etcétera. Perfecto. Y en base a las bebidas, aunque esta pregunta que voy a hacer tal vez sea muy obvia, pero igual quiero consultarla porque una vez, claramente no era un nutricionista, pero hay un tema también con las bebidas alcohólicas, ¿ya? Porque claro, mucha gente a la final por temas sociales o la juventud, yo qué sé, etcétera, ¿no? Te dicen como que, bueno, está bien consumirlas, no pasa nada si al día siguiente te hidratas, tomas agua y ya orinas y se fue la bebida alcohólica. ¿Qué tan negativo? Yo sé que es negativo, pero ¿qué tan negativo es el tema de consumir este tipo de bebidas alcohólicas? Sí es cierto que al final con agua de tanto te hidratas, se elimina todo ese tipo de, es que no sé si son nutrientes o lo que tiene el alcohol, ¿sabes? Si se elimina de tu cuerpo al final con solo agua. ¿Y está bien consumirlas o no deberíamos en absoluto consumirlas? O sea, bueno, en general, ningún profesional en el fondo de salud recomienda el consumo de bebidas alcohólicas, son completamente poco saludables. ¿Están escuchando todos? Pero en el fondo igual hay que ver los efectos que genera el abuso de consumo de estos productos. Por ejemplo, deshidratación completamente, pérdida, por ejemplo, de electrolitos. Ok, claro. Exacto. Y además causa vómitos, por ejemplo. Entonces igual puede ocasionar, a fin de cuentas, igual pérdida de nutrientes. Genera mucha hidratación y eso igual puede ser peligroso. Entonces,
lo ideal es evitarlo. Evitarlo. Eso es Perfecto. el principal mensaje. O sea, si lo podemos evitar, Mejor. evitémoslo. Netamente. Perfecto. Y ya para finalizar este capítulo, quiero hacerte una pregunta muy especial, más que nada a nivel de reflexión para las personas. Normalmente, porque yo tengo muchas compañeras que han ido a un nutricionista, pero siempre la base de las personas que yo he compartido, siempre la base de ir a un nutricionista tiene que ir muy a la mano con el tema de bajar de peso. O sea, te hablo más en el hecho de mujeres. No sé Ya. exactamente cómo funciona con hombres, pero por ejemplo, amigas mías literalmente siempre es de voy al nutricionista para bajar de peso. Entonces, a nivel de reflexión, o sea, sé que yo considero que no debería ser la causa para ir al nutricionista. Entonces, ¿cómo consideras tú, o sea, implementarlo en el sentido de por qué tenemos que ir a esa importancia de no solo es bajar de peso, la nutrición como tal, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué consejo nos darías tú de mantener, o sea, ir al nutricionista? No sé si es cada vez, por ejemplo, como dicen el doctor, hazte un chequeo cada 3, 6 meses o tal cosa. Normalmente siempre te dicen, ¿no? Como que, o dependiendo de la etapa, tal vez en esta etapa anda más, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo consideras tú como nutricionista que deberíamos nosotros implementar a este profesional en nuestras vidas? Porque sé que no solo es para bajar de peso. Exacto. Como muy bien dices, en el fondo no necesariamente la única razón de hacer una visita al profesional nutricionista tiene que ser bajar de peso. Nosotros, la frecuencia Sí. va a depender de cómo nosotros nos encontremos en el momento. Ok. Van a haber personas o situaciones que van a hacer que requieran una visita, por ejemplo, más seguida a un profesional, como también van a haber otras personas que van a requerir solamente una visita para orientación, planificación, etc. El principal paso es poder asistir donde un profesional nutricionista. Y en el fondo, en base a lo que se converse en esa ocasión, nosotros podemos planificar cuántas sesiones puede necesitar la persona. Ok. Acorde a sus propósitos, a cuál sea la razón de la visita, que como muy bien dijiste tú, no necesariamente la única razón tiene que ser bajar de peso. Lo ideal es no llegar a eso, sino que la real causa sea poder alimentarse saludable, obviamente acorde al acceso que tenga cada persona, que eso igual es importante. Claro. Entonces, lo recomendable sería, aunque sea una vez, ir a visitar al nutricionista, porque al final de esa única vez te va a decir cómo va a proceder el resto. Exacto. Al final. Exacto, porque ¿No? en el fondo, como yo ya he mencionado durante todo capítulo, cada persona es única, individual. Claro. Y como todos, van a necesitar ciertas recomendaciones. A veces van a ser más seguidas, dependiendo la situación o la causa de la visita, como también van a haber otras que van a poder ser un poco más, no tan seguidas, más una visita, no sé, una vez al año, etcétera, para ir monitoreando, como con cualquier profesional en el fondo de salud. Pero lo importante es poder asistir. Y ahí obviamente a cada uno le van a hacer una recomendación en cuanto a la sugerencia de las visitas, dependiendo cada caso. Perfecto. Wow. Ashley, de verdad, muchísimas gracias por o sea, estoy asombrada con muchas cosas, de verdad. O sea, toda esta información que nos has dado a todos ha sido de verdad muy importante. Y por favor, o sea, que sea a nivel de reflexión, o sea, qué importancia tenemos que darle al tema de la nutrición, o sea, como estábamos comentando ahora último, o sea, no esperemos a vernos de tal forma físicamente para acudir a un nutricionista. Entonces, gracias por tu participación. Así que nos vamos a ver igual con Ashley en otro episodio, que ahí también vamos a tocar temas muy importantes de la nutrición, pero desde otro punto de vista. Así que no se lo pierdan. Hasta luego. Espero que te haya gustado este episodio y sígueme acompañando en este viaje de aprendizaje y transformación. Suscríbete a Café con Propósito en YouTube y activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Nos vemos en el próximo café.